Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a The Fourth Quarter. Yo soy Mike y estamos hoy en el segundo día de finales de conferencia, primero de estas finales de la conferencia primer partido que enfrentaba a los New York Knicks y a los Cleveland Cavaliers en ese Madison Square Garden, una serie de la que teníamos muchísimas ganas. Estuvimos hablando un poquito ayer en el directo, en el podcast de la semana, que si no lo habéis visto os emplazo a que podáis verlo cuando terminéis este vídeo, y también os invito a que podáis suscribiros y dejaos un like porque estamos cada vez más cerca de los 300 y aprovecho también para daros las gracias por ello. Primer partido, como decimos, entre Cleveland Cavaliers y New York Knicks, en el que, pues bueno, saltaba un poco la sorpresa y no precisamente por el resultado. Obviamente no sabíamos quién iba a empezar más fuerte la serie, podía ser un 50-50, pero sí por cómo se ha ido desarrollando el partido desde que empezó y sobre todo en ese final increíble. Como estamos viendo ahí en el bracket, San Antonio mantiene ese 1-0, esta noche tendremos segundo partido en Oklahoma y los Knicks ponen el 1-0 en la serie en un partidazo que hemos visto, sobre todo, como digo, a raíz de ese último cuarto. Vamos a pasar a hablar un poco más en profundidad acerca del partido y como estamos viendo ahí, pues teníamos ese 115-104 por parte de New York Knicks que remontan un partido espectacular. Seguimos sin entender muy bien en qué punto Cleveland Cavaliers iba 20 puntos arriba a falta de menos de 8 minutos y terminan dejando pasar el partido, y no solo dejándolo pasar, sino que terminan 11 puntos abajo. Finalmente se lo llevaron los New York Knicks en esa prórroga, como estamos viendo ahí en la imagen. Y con lo que respecta al partido, pues bueno, empezaba bastante bien para Cleveland Cavaliers, sobre todo con un Evan Mobley que tuvo a raya sobre todo con un Evan Mobley que tuvo a raya a Karl Anthony Towns durante prácticamente todo el primer cuarto. No conseguía Cat encontrar sensaciones, con algunas pérdidas forzadas, con algunos tiros también que no terminaban de ser las mejores decisiones, y eso permitía que Cleveland pudiese ponerse por delante en el marcador. Además, estaban teniendo un muy buen movimiento de balón, no solo con James Harden, sino que Donovan Mitchell empezó y hizo en general un muy buen partido con bastantes buenos porcentajes, pero sí que es verdad que el resto de los jugadores estaban bastante fallones en los tiros en el primer cuarto. No le acababan de entrar los tiros a Strus, a Merrill, a Wade tampoco, a pesar de ser uno de los pocos del quinteto titular que terminó ayer en positivo con +1. Y bueno, pues eso era lo que le estaba permitiendo de momento a Cleveland Cavaliers llevar la ventaja en el marcador, a pesar de que los Knicks, como estamos leyendo ahí también, entraron los jugadores del banquillo y consiguieron una racha de 12-0 que hacía que se pudiesen poner por delante. Entraba Jordan Clarkson, entraba Mitchell Robinson, y la verdad que les empezaba a poner las cosas bastante difíciles a los jugadores interiores de los Cavs, que empezaban a sufrir un poco más por ahí. Nos íbamos ya al segundo cuarto, donde Cleveland pues empezaba a retomar un poco las sensaciones con el tiro sobre todo, y terminaba también con muy buenas sensaciones desde el triple, y nuevamente cuando Harden entraba mejorando un poco en ese movimiento de balón. Cat seguía un poco cohibido por la defensa y en general lo estaban haciendo bastante bien. Incluso los jugadores que no destacan especialmente por su buena defensa, como pueden ser Donovan Mitchell, Harden, ayer estaban poniendo ese puntito extra, un poco de intensidad, y eso pues estaba sirviendo para que Cleveland Cavaliers pudiese ampliar la ventaja e irse al descanso con más ventaja todavía. Sin embargo, las cosas iban a cambiar bastante en la segunda parte. Donovan Mitchell entraría con una marcha extra y de igual manera que terminaba muy bien esa primera parte, ese segundo cuarto comenzaba de una manera espectacular la segunda, en especial en el tercer cuarto, anotando, asistiendo y defendiendo muy bien, consiguiendo algunos robos que hacían que los Knicks se fuesen viniendo abajo. Y pues bueno, Cleveland se encontraba en una situación bastante cómoda, con una ventaja bastante amplia, y también James Harden salía en ese tercer cuarto y hacía una muy buena defensa, especialmente sobre Jalen Brunson, punteándole 3 o 4 tiros consecutivos, y Brunson estaba encontrándose contra un muro porque ya fuese Harden o ya fuese cualquiera de los otros jugadores que se estaban cargando hasta entonces de su defensa, pues lo estaban haciendo bastante bien y le estaban poniendo las cosas difíciles al base de los Knicks. Sin embargo, de igual manera que decimos que Harden estaba realizando una muy buena defensa sobre Brunson, llegamos al último cuarto, llegamos a esos 8 minutos para el final y parece que la cosa cambia por completo. Jalen Brunson se vuelve completamente loco
imparable en ese último cuarto y hace que los Knicks consigan una racha de 25-6 en ese último cuarto. Ya decimos, Cleveland llegó a tener una ventaja de 22 puntos sobre los Knicks, 20 a falta de 8 minutos y la dejan escapar. 25-6 de racha para New York Knicks. Consiguen ponerse por delante y al final pues tiene que terminar Cleveland sufriendo para forzar el partido y que llegase a la prórroga. Jalen Brunson, ya con muy buenas estadísticas hasta ese punto, finalmente terminó con 38 puntos, más del 50% en tiros de campo, con 15 de 29, y aunque es verdad que no tuvo las sensaciones desde el triple que él esperaba y que solemos esperar nosotros también de él, no le hicieron falta. Muchas entradas que terminaban con bandejas, también con alguna bomba y algún tiro desde media distancia. Era lo que más daño estaba haciendo sobre la defensa de los Cavs, que por mucho que Atkinson lo intentó rotar también en la defensa al ver que en esos últimos minutos, sobre todo Harden, estaba sufriendo muchísimo, no le sirvió y Brunson estaba completamente enchufado y no había quien lo parase. También muy buenos últimos minutos de OG Anunoby, como siempre decimos, a pesar de que las estadísticas no lo reflejen así, estuvo siendo muy importante. Recordamos, volvía de una lesión en la que no sabíamos cómo iba a volver, con qué sensaciones volvería. Hoy empieza desde el inicio para los Knicks y termina jugando 34 de 53 minutos posibles, bastante bien para ser el primer día que vuelve. Con respecto a los titulares, es verdad que Josh Hart puede ser el que no haya tenido el mejor día, sin duda fue claramente el que peores números tuvo ayer con respecto a los demás titulares, terminando el partido con menos 23, pero bueno, los demás respondieron por él, sobre todo como decimos Brunson en ese último cuarto que se estaba saliendo. Karl Anthony Towns haciendo lo que podía, ya no solo a nivel de anotación, que no tuvo la mejor noche, pero sí que empezó a complicarle algunos rebotes también a la defensa de los Cavs y al final consiguió salir de esa burbuja en la que lo tenían encerrado tanto Mobley como Jarrett Allen. Y por último, como siempre, destacar a Mikal Bridges, que hizo una segunda parte muy buena. También en la prórroga anotó uno de los triples que terminó de cerrar por completo el partido y pues al final esa prórroga muy buena por parte de los Knicks, que ya venían con la inercia del último cuarto, y también Cleveland, que estaba completamente hundido después de la remontada, hacía que hiciesen una prórroga nefasta, horrible, la verdad, que lo que hicieron ahí los Cavs. Y pues finalmente los Knicks encontraron muy buenos tiros cuando lo necesitaban y pues terminaron remontando ese partido y poniéndose con el 1-0 en el marcador en estas finales de conferencia. Veremos a ver si esto no termina siendo un mazazo definitivo para Cleveland Cavaliers, porque el hecho de verse 20 puntos arriba y de poder haberse ido con esa ventaja de campo en esta serie, sobre todo sabiendo lo bien que se le están dando estos playoffs a los Cavs en Cleveland, es muy significativo que ahora te vayas 1-0 y sobre todo con el golpe encima de la mesa que han dado los New York Knicks. Así que nada, vídeo un poco más breve hoy porque como ya sabéis ahora solo podemos hablar sobre un partido y sobre todo cuando lo analiza únicamente uno de los dos, pues tampoco da lugar a tanta conversación o a tanto debate que puede surgir sobre algunas de las cosas. Pero bueno, volvemos un poco al cuadro. Como decimos, 1-0 para San Antonio, 1-0 para New York Knicks y esperamos esta noche con muchísimas ganas que volvamos a ver un partido como el que vimos ayer. Lo analizamos ayer en el podcast, estuvimos más de 40 minutos hablando de ese Oklahoma City Thunder contra San Antonio Spurs y la verdad que para muchos está siendo o ha sido uno de los partidos de la década. Sin duda para nosotros también, no sé si de la década como tal, porque tampoco podemos recordar a tantos años atrás, pero sí que podemos decir que ha sido el partido del año, el partido de los playoffs, y esperamos sinceramente que esta serie se vaya muy larga, ojalá haya 7 partidos de esto, porque además podría igualar un poco las cosas en el sentido de que puedan llegar en igualdad de condiciones con respecto al cansancio. Sabemos que Knicks jugó 6 partidos en la primera ronda, 4 en la segunda, vienen bastante descansados, pero en caso de que Cleveland llegase también a esas finales, vienen de jugar 7 partidos en sus 2 primeras rondas y veremos a ver cuántos tendrían que jugar si quieren ganar esta serie contra New York Knicks.
San Antonio, que ya tiene esa ventaja de campo robada, así que veremos a ver si consiguen mantenerla. Ayer hemos visto un bloque muy pero que muy sólido, así que creemos que les van a poner las cosas muy difíciles a Oklahoma City Thunder. Creemos que son el único equipo de los 4 que quedan, en este caso de los 3, sin contar obviamente a los Thunder, que puede ganarles una serie, así que van a dejarlo todo por ello, a pesar de ser jugadores jóvenes y sin experiencia, y tenemos muchísimas ganas de verlo y sobre todo de estar aquí comentándolo con vosotros todos los días. Así que sin más, muchísimas gracias nuevamente a todos por el apoyo que nos dais. Ayer estuvimos muchísimas personas en directo, más de 130 personas que os terminasteis pasando en total durante la hora y media que estuvimos ayer con vosotros, y a los que no pudisteis estar os animamos nuevamente a que podáis ir y escucharlo y que nos dejéis vuestra opinión en los comentarios, y también en este vídeo que nos podáis dejar la opinión de lo que ha sido este New York Knicks Cleveland Cavaliers, que esperamos que también sea una serie muy larga y que podamos disfrutarla junto con todos vosotros. Así que sin más, muchas gracias, nos vemos en próximos vídeos, recordad suscribiros, dejad vuestro like y nos vemos chicos, un abrazo a todos, adiós.